viendo qué comenzar, ¿no? Entonces, mis hermanos, nosotros si ven el gráfico que está aquí, ¿no? El gráfico lo vimos la semana pasada, ¿no? Era de la constatación de las respuestas que hemos tenido de las tareas. ¿Me ayudan si ven la presentación? ¿Sí, no? Me hacen la mano, por lo menos, alguna cosa, díganme, bueno, listo. Sí la vemos. Entonces, he estado revisando los audios, ¿no? La mayoría me ha entregado en audio, ¿no? Como les había dicho en el deber, o sea, evangelicen a mí como que si yo fuera la persona que ustedes entregaron un tratado, que ustedes hablaron sobre la escritura, que ustedes expresaron una palabra de aliento, una palabra de salvación y amor a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces ingresaron, ¿no? Me ingresaron audios, la gran mayoría, unos cuantos más, solamente optaron por el escrito, ¿no? Entonces, teniendo esto, pero igual falta, les comento, ¿no? Que falta lo que es las tareas en su mayoría. Vamos a tener entonces de los audios que pude revisar, los audios que yo pude revisar, pude escuchar, pude observarlo. Está todo muy, como quien dice, la mayoría muy centrado en el objetivo de presentar a nuestro Señor Jesucristo, no como nuestro único Salvador, que es lo correcto, o sea, es lo que se busca siempre en una charla, en una predicación, en una evangelización, es siempre presentarlo a nuestro Señor Jesucristo como nuestra única salvación, nuestra única oportunidad para llegar a los cielos. Entonces, hermanos, siervos, siervas, realmente tenemos claro el norte, tenemos claro el objetivo. Estoy muy claro en que ustedes tienen el conocimiento de que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Entonces tenemos nosotros que decirles que tengan que seguir entregándome los deberes a los que no tienen los deberes, que por favor me los envíen, ya que esto es parte esencial de su permanencia, pues, o sea, de su calificación, porque si no, ¿cómo se califica? ¿No? Tenemos una prueba que la voy a hacer a sí mismo, vamos a tener una prueba a esta misma vía, con preguntas y respuestas individuales. Voy a mandar preguntas a los chats, ¿no? Para que se me conteste. Ya estoy más o menos viendo cómo hacer con la plataforma para poder tener esa interacción entre ustedes y yo y poder calificar la prueba que se va a tener. Anunciando que, como recordamos, estos módulos son básicos, ¿no? Ahí viene intermedio y avanzado. Por ende, en este módulo que toca, que es el módulo 2, solo vamos a tener 10 clases. O sea, de ahí viene el módulo tercero donde va a estar nuestro amado pastor, el que corresponde, ¿no? Seguir con estas clases. Entonces, les voy a pedir que seamos diligentes, ya que, como les digo, son solo 10 clases. Tenemos todo este mes de diciembre esperando que se culmine con felicidad. Vamos a seguir viendo el gráfico, ¿no? De aquí tenemos tema, ¿no? Predicar o no predicar, hacerlo o no hacerlo, me da miedo o no, sigo en lo mismo o espero una revelación. Hay muchos motivos y muchas causas por las cuales el siervo de Dios no quiere predicar el evangelio, no quiere anunciar las buenas nuevas. Entre los más fuertes, entre los más llamativos, entre los más, es el miedo a no poderlo decir de la mejor manera. Hay un índice alto
de expresión de los hermanos, que cuando se les pregunta por qué no evangelizas, por qué no hablas del Señor, por qué no presentas a Cristo, la respuesta muy común es que tienen miedo a hablar lo que no tienen conocimiento fuerte, o sea, lo que no tienen mucho conocimiento. Otra respuesta es que indican que tienen miedo de, de que no va a hacerlo bien, o sea, no hacerlo correcto, que Dios se moleste por hacerlo, ¿no? Entonces, son dos respuestas que son muy comunes y que toman más fuerza cada vez cuando uno hace un tipo de respuesta de estas, ¿no? De ahí vienen los otros motivos, que no les da vergüenza, que no saben qué decir, ¿no? No tanto el miedo, sino que dicen, yo sí lo quisiera decir, pero quisiera decirlo bien, quisiera hablarlo correctamente, quisiera expresarme bien, no tengo buena comunicación. Vienen otras razones por las cuales no presentan el evangelio, ¿no? De ahí las más leves, porque cuando veíamos en la clase anterior, le decía, no hay mayor evangelización que tu propio testimonio. Tu vida es un testimonio hablado, público, porque el momento de que la gente que te conoce a ti, te conocía a ti como tú eras antes en el mundo, y ahora te ve a ti cambiado, con vestido bien, que ya no te portas igual, que vas a la iglesia, que tienes una vida cambiada, transformada por el poder del Espíritu Santo, entonces esa vida tuya viene a ser un testimonio, vienes tú prácticamente a evangelizar a los demás. Porque esas personas comienzan a preguntar, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en tu vida que hace que tú seas diferente? Entonces, tú tienes ahí la mayor oportunidad de poder expresar y exaltar a nuestro Dios Todopoderoso, ¿no? Entonces si tenemos una vida cambiada, transformada, eso va a provocar que alguien te pregunte, ¿qué pasó contigo? ¿No? Pero si tu vida no es cambiada y sigue siendo lo mismo, entonces la gente no te va a creer por más que te vean con una Biblia. Es muy importante seguir pensando lo que está escrito en el Evangelio, que por causa de nosotros es blasfemado el nombre del Señor, inclusive. O sea, ¿por qué será por causa? Dice que por nuestro testimonio, por nuestro mal testimonio, por nuestra mala comportación, mala manera de comportarnos, el nombre del Señor es blasfemado. Nosotros hemos escuchado muchas veces que la gente de afuera dice, yo no me hago hermanito porque igual son gritones, igual pecan, igual hacen de todo, y un poco de excusas que hacen las personas cuando tú le presentas el evangelio, ¿no? Porque el vecino es hermano y él toma. Él dice que es hermano, yo he visto que él dice que es hermano, lo he visto con Biblia, pero sin embargo insulta y grita. Yo por eso no me hago hermano, para ser así, mejor me quedo como estoy. ¿Cuántos hemos escuchado cosas así, por ejemplo? Hay muchas, hay muchas razones por las cuales lamentablemente las personas no vienen a los pies del Señor, porque justamente miran todas estas cosas y dicen, ¿para qué? ¿No? Entonces, un gran llamado a nosotros mismos de qué cosa, de tener una vida en santidad, una vida que haga que salte el nombre de Dios, ser esos evangelizadores, ser esos embajadores aquí en la tierra. Entonces, tenemos el dilema, ¿hacemos o no lo hacemos? ¿Predicamos o no predicamos? ¿No? Tenemos. Debemos estar claros, ¿no? El Señor desea que la proclamación de este mensaje sea la obra más destacada y grandiosa que se lleve hoy a cabo. Por supuesto, en el libro de Mateo, ¿no? Capítulo 28, más o menos del verso 19, al terminar, habla justamente de eso, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Lo que conocemos nosotros como la gran comisión, ¿no? Pero muchos, la mayoría,
nos estancamos en las partes de que no lo quiero hacer porque lo voy a hacer mal. El hermano, el siervo Pedro Muñoz levantó la mano. Me indica, ¿tiene alguna acotación? ¿No? Levantó la mano ahí. Entonces, nosotros tenemos que el hermano Olger Josué también levantó la mano. No, pastor, disculpe, se me impresionó. Ay, listo. Listo. Entonces, tenemos esto. Tenemos claro realmente en nuestra mente qué es lo que debemos hacer. Recuerden la primera clase cuando vimos todos estos índices, son índices realmente alarmantes. Son índices que uno los sacude y dice, tenemos que hacer la obra, tenemos que hacer la comisión, tenemos que hacer lo que el Señor nos dice que hagamos, que es la evangelización, que es la predicación, presentar las buenas nuevas. Leonel Fariño levantó la mano. Sí, pastor, Dios le bendiga. Dios bendiga. Él dice, esta semana incluso a mí me tocó algo de una persona que se puso a hablar diciendo que le explique que cómo es eso de que los mismos hermanos hablan, hacen darle más testimonio. Y, o sea, algo duro porque me dijo, ese pastor es. Entonces, no sé si la respuesta que yo le di fue la correcta. Le digo, sí, muchas veces puede que sea así, como usted dice, pero lo que yo le vengo a presentar, o sea, lo que nosotros debemos ver la vida de Jesucristo, que Él nos falló, o sea, eso lo fue como yo me pude defender, ¿no? Presenté a Jesucristo, no, o sea, la vida de los pastores, como el día decía, porque ya se acaba que los pastores, esto, los pastores, ¿cómo puede uno creer, no? Entonces, esa fue la frase que yo le podemos decir, como defender la causa que ella estaba diciendo, o sea, lo que ella estaba achacando, podemos decir. Claro, sí. Específicamente nosotros siempre tratamos de, como quien dice, de efectivamente dar una respuesta, porque es feo quedarse sin palabras, ¿no es verdad? ¿No? Es feo sin que te pregunten algo y tú no digas, no sepas qué decir. Por la misma razón es el estudio de la escritura, ¿no? Por ejemplo, cuando me pasa algo así, ¿no? Yo siempre les hago primero un ejemplo, como quien dice, secular, un ejemplo del mundo para que me puedan entender, y luego voy a la escritura para poderle dar a ellos como quien dice, un mensaje completo. Cuando me salen, por ejemplo, con eso, porque sí me han salido muchas veces con algo así, de que el pastor esto, el hermano le acá, la hermana así, la hermana asada, lo que le he dicho, a ver, si tú vas a comprar a una tienda en la bahía, ¿encuentras ropa y zapatos de marca o son cohetes o son copias? Entonces ellos dicen, no son copias porque cuestan menos. Ya, entonces si usted va a ver esos zapatos Adidas o de una marca reconocida a un almacén, esos zapatos están costando $300, pero en la vía tú los compras en 50. Y tú pones los dos zapatos así, ¿no es verdad? Y son igualitos. Así mismo es con qué? Con pantalones, con camisas, con perfumes. Por ejemplo, hay perfumes que yo he visto que cuestan $200, ¿no? Y viene y tú encuentras ese mismo perfume, te lo venden y lo encuentras de donde sea, en 10 o en 15, ¿no? Entonces los dos se ven iguales, ¿no es verdad? Se ven iguales, es imposible detectar la diferencia entre el uno en el original y la copia. Así mismo es con nosotros. Muchos pueden decirse llamar cristianos, se pueden ver iguales, pero hay unos que son originales y otros que no lo son. Por eso que nosotros podemos leer en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 24, en el verso 5 más o menos, donde podemos, está escrito, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, ¿no? Vendrán muchos en mi nombre. ¿Ah? O más adelante podemos encontrar en ese mismo capítulo que dice que muchos falsos profetas saldrán, muchos siervos, muchos discutidos saldrán, ¿no? Y que engañarán a mucho pueblo, ¿no?
Entonces tenemos ¿qué cosa? Que la misma palabra nos dice a nosotros que van a salir muchas falsas personas diciendo que son hermanos, que son cristianos, que son ungidos, que son personas que buscan de Dios y no lo son. Son simplemente personas que todavía o no se entregan o no se convencen o no se convierten de verdad o simplemente son engañadores, son falsos. Porque hay diferencias. Nosotros tenemos, por ejemplo, a los hermanos cuando vienen a los pies del Señor, están convencidos de que Cristo es la salvación, pero no se convierten. ¿Cómo no se convierten? Siguen viviendo lo mismo y creen que Jesucristo es el camino, pero en cambio no quieren hacer las obras, no quieren santificarse, ¿no? Lo que usted le respondió es una respuesta correcta, o sea, porque también las personas, si vienen y solamente miran al siervo, miran a la sierva, obviamente va a llegar un momento en que esa persona va a fallar porque somos humanos. Entonces, hay muchas respuestas. La respuesta que dio esta hermana es muy correcta. Nosotros siempre tenemos que poner nuestra mirada en el Señor porque el hombre siempre va a fallar de una o de otra manera. Siempre. Lo malo es que las personas de afuera no entienden que 7 veces cae el justo y 7 veces Dios los levanta. No estamos hablando de caídas normales, estamos hablando de caídas de fallas, ¿no es verdad? Entonces el Señor te dice, yo te perdono, yo te levanto, yo te ayudo, pero la persona secular, la persona que no tiene al Señor, lo que dice, si ve, es mentiroso, si ve, es falso, si ve, no es de Dios, si ve, eso es lo que dicen, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna acotación. ¿No? Pastor, bendición. Amén. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Y a todos los hermanitos, pues, bendiciones. En realidad el camino del Señor es para valientes. Yo me he encontrado en muchas ocasiones que el Señor me pone a predicar a varones que ya no quieren saber nada de la palabra, que estuvieron algún tiempo y fueron defraudados tremendamente por el líder de la iglesia y tuvieron una caída, pero tan tremenda que no quieren saber nada, se lo digo así. Y siempre es el hermanito esto, o el pastor, como usted mismo menciona, el pastor, lo que hizo, ¿no? Tantas cosas que existen en verdad, pero lo que únicamente nosotros podemos ver es el cumplimiento de la palabra. Usted mencionaba a Mateo 24 y el Señor, en la profecía del Señor tremendo, que él habla de que los falsos profetas se levantarán. Es más, como 4 o 5 veces lo habla en Mateo 24 y dice, y mira que ya los digo con anticipación, dice el Señor, ¿no es verdad? Y por causa de que se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es algo que estamos viviéndolo a diario y que lastimosamente va arrasando con iglesias completas, pastor. En una iglesia conocida, no menciono el nombre, pero sabemos la historia, y ahora está tremendamente dividida a tal punto de que usted ve en esas iglesias pequeñas vacías, porque el un grupo sigue al Señor y el otro grupo siguió al hombre. Amén. Eso nosotros vemos en la escritura. Sí. La escritura mismo habla de unos son de Pablo, otros son de Cefas, otros son de Apolo, otros son de... ¿Y quién dividió el cuerpo de Cristo? ¿No? Entonces, el Señor nos habla justamente de que somos un solo cuerpo en Cristo, pero el problema es que cuando nosotros ponemos la mirada, el hermano pone la mirada en un hombre, en un líder, en un pastor, piensan que ese siervo es prácticamente infalible, ¿no? Y cuando efectivamente una oveja está comenzando, uno entiende porque uno también fue en un momento oveja, ¿no es verdad? Entonces uno pone su expectativa en ese líder, pone su expectativa en ese pastor, no en ese siervo de Dios. Entonces comienza a mirar sus obras, comienza a tratar de imitarlo. Y resalta que cuando uno ya tiene, como quien dice, un poco más de confianza y resulta que está ahí con él, entonces el hombre falla de alguna manera. Y cuando esta persona falla, este líder falla, este pastor falla, este siervo falla, entonces esa otra persona se siente tan decepcionada porque pensaba que él no debería faltar. Es imposible que ese hombre falle, que esa mujer falle.
Y ese es uno de los grandes problemas hoy por hoy, ¿no? Tenemos que recordar siempre y hacerle hincapié a los hermanos, a las hermanas, a los siervos, que nuestra mirada no puede estar debajo del hombre, no puede estar con el hombre jamás, porque el hombre falla de una manera. En la palabra nosotros vemos a grandes siervos de Dios consagrados al Señor y sin embargo fallaron. Yo me imagino si vinieran y te dijeran, bueno, ¿tú a quién seguirías? Yo sigo a Cristo. Po. Yo no puedo seguir al hombre porque el hombre se va a equivocar en cualquier momento. Si no es tarde, es temprano, si no es hoy, es mañana, pero se va a equivocar y ahí es que uno tiene que ayudarlo de todas maneras, porque de todas maneras la palabra dice que juicio sin misericordia va a tener el que no tenga misericordia por el otro. Po. Si yo tengo misericordia de la persona que se cayó, entonces yo también voy a tener misericordia de parte de Dios. Nuestro mensaje es el mensaje céntrico de Cristo nos ama y Él dio su vida por nosotros. Él fue capaz de decir que si fuese necesario, lo volvería a hacer, dice la Escritura, por amor a vosotros. Entonces nosotros tenemos esta gran bendición. Ahora, es muy claro y es muy palpable y muy real de que el pueblo de Dios no quiere dar el mensaje. Sea por cualquier motivo, no lo quiere dar. ¿No? Ya les digo, las respuestas más comunes. Las respuestas más comunes. Tengo miedo. No sé qué decir. No sé cómo hablar. Entonces, cuando salen con eso, yo digo, cojan un paquete de tratado y pónganselo a repartir, que eso no necesitas hablar. Dios te bendiga y entregas el tratado. ¿No? Pedro Carrillo levantó la mano. Dígame, mi hermano. Mi amado pastor, mientras lo escucho, hay algo que me gustaría acotar en el asunto, lo que me he dado cuenta que ha estado pasando. Y yo creo que ha habido un dormir espiritual, pero la razón tiene que ver porque nos hemos olvidado de tener una relación con el Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos la obra del Espíritu Santo, una de las cosas que hace perder el Espíritu Santo es el miedo. Y si leemos en la Biblia, dice que estos hombres eran llenos del poder, eran llenos, investidos del Espíritu Santo. Estos hombres empezaban a predicar el Evangelio sin miedo, empezaban a hablar, no les importaba perder su vida. Entonces, lo que me he dado cuenta después de experimentar lo que es la llenura del Espíritu Santo, es eso, mi hermano, es eso. Porque uno nota una diferencia entre lo que era antes y lo que es ahora. Algo que también me he dado cuenta, hermano, es que hay una confusión, lo que es una manifestación de lo que provoca un ungido y la llenura del Espíritu Santo. Hoy en día se conforma la iglesia con ir y danzar y sentir a Dios en los cultos, pero lamentablemente intimidad con el Espíritu Santo no hay. Porque si nosotros realmente estamos llenos del Espíritu Santo, todos, sin excepción, todos, no debería existir el miedo. Ese es mi punto de vista y lo que me he dado cuenta. Recordemos también que aparte de que solamente se conforman con algo, también encontramos el emocionalismo, que también está pegando fuerte en las iglesias. Es que a eso es que me refiero, mi pastor, porque o sea, lo que dije es que se conforma la iglesia con ir y danzar en los cultos y todo, pero salir de los cultos y ni siquiera se distingue el cristiano del mundano. Y estoy hablando de las actitudes, no solamente de la forma de vestir, estoy hablando de acciones, de actitudes, del testimonio que debe reflejarse en un cristiano, más aún cuando estamos hablando de predicar el evangelio. Claro. Nosotros tenemos que darnos cuenta que estas cosas son, o ahora, en estos tiempos, son muy comunes. Son muy comunes, porque tú lo ves en diferentes concilios, en diferentes iglesias, en diferentes lugares. Clayberry me alzó la mano, la volvió a bajar, no sé si voy a decir alguna cosa. Mi hermano Pedro Muñoz iba a decir algo. Sí, mi pastor, digamos, en lo que se relaciona al evangelio, digamos, al evangelista, especialmente nosotros, digamos, nos encontramos con muchas excusas que tienen, digamos, las personas que no conocen, por ejemplo, a Cristo.
Y es ahí, digamos, cuando algunos de ellos se dicen, bueno, que todavía son jóvenes, que tienen bastante tiempo, que quieren disfrutar de la vida. Pero es ahí cuando nosotros debemos, digamos, basarnos a la palabra, como nos dice en el libro de Isaías, por ejemplo, Isaías 55, desde el versículo 6, dice, he aquí, 5, dice, he aquí, dice, si tú no quieres, bueno, llamará a gente, dice, que no conociste, dice. Además, también dice, pues, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle mientras está cercano, dice. Entonces, digamos, la gente piensa que ellos tienen, digamos, una vida. Es verdad que somos para la eternidad, pero tenemos unas condiciones que una es la eternidad en condenación, la otra es eternidad con Cristo Jesús en salvación. Pero ellos piensan que es lo mismo, digamos, la eternidad que ellos van a tener. Entonces, si nosotros, digamos, nosotros insinuamos a las personas, convencerlos de que esta vida, digamos, es pasajera con relación a la que nos espera, digamos, en la eternidad, entonces, digamos, hacerles entender que el único camino que tenemos nosotros es Cristo Jesús, el cual, digamos, ofreció su vida para perdonarnos en primer lugar y darnos y gozar de las promesas de la vida eterna. Entonces la gente se busca excusas, digamos, no es tan fácil, digamos, ir y realmente hacer. O sea, digamos, hay que buscar el motivo, la causa para ver cómo nosotros por medio de la Biblia podemos conversar con ellos y convencerlos con ellos, digamos, de pecado, de juicio, porque ellos no lo entienden a veces, mi pastor. Eso es una observación que yo he hecho, digamos. Claro, bueno, eso es en las partes del inconverso. Porque cuando uno Claro, viene al Señor, ya tenemos clara la situación. Cuando uno viene al claro, Señor, aquí en la iglesia te dicen claramente, a ver, para qué es que nosotros somos cristianos? ¿Por qué es que nosotros aceptamos a Cristo? así ¿No? es. Buscamos qué cosa, un perdón, una salvación, una vida eterna, ¿no es verdad? Porque sabemos que hay un infierno, existe un cielo. Entonces, todas esas cosas son conocimientos básicos que al momento que uno llega a los pies del Señor, tú lo adquieres en la iglesia, ¿no? Así Lo es. adquieres en la lectura. Lo que decía el hermano Pedro Carriel de la oración realmente es algo muy cierto, muy cierto. Cuando nosotros dejamos de orar, cuando ya estamos bajando el nivel de oración que teníamos al principio, Bueno, llega a enfriarse. Por eso que la escritura mismo dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, como decía, efectivo. Inclusive hay escenas que decían los apóstoles que estaban llenos del Señor. Dicen que porque respiraban odio los soldados romanos los judíos, dicen que los buscaban para encarcelarles, para pegarles, para hacerles de todo. Y ellos dicen que se reunían y oraban, mira Señor, cómo nos dicen, cómo nos amenazan, cómo respiran odio contra nosotros. Te pedimos que seas tú ayudándonos, guiando. Entonces ellos que estaban orándole a Dios, y dice que en ese rato el Espíritu Santo los llenaba con fuerza y hablaban con más de nuevo y los apoyaba con qué, con señales, prodigios y maravillas. Entonces, definitivamente la oración, la búsqueda, la llenura del Señor es lo esencial para poder salir con fuego a las calles, para poder salir con fuego a las personas, para poder llegar en sí, ¿no? Porque si estamos nosotros buscando simplemente, como quien dice, llegar a alguien, decirle, mira, Cristo te ama, y solo te digo eso, o sea, ¿cuál es el impacto que tiene esa otra persona? ¿Cuál es el evangelio que tú estás presentando? Nosotros presentamos un evangelio de salvación, como que la persona tiene la necesidad de conocer de Dios, porque realmente eso es. La gente afuera necesita saber quién es el Señor. ¿Para qué? Para que su alma no se condene en un infierno, sí, mi pastor. ¿no? Entonces, cuando presenta el evangelio, tiene que hacerlo como dice, tú lo necesitas porque estás mal. Tú lo necesitas porque librarte de eso, ¿no? Entonces, Gloria. Gloria, yo sé, tenemos que igual, digamos, mi pastor, si nosotros no llevamos una base, digamos, lo que es la palabra, cómo nos vamos a dirigir hacia ellos, no vamos a lograr nada, porque de todas maneras la gente tiene esta, claro, si ellos piensan que todo es igual, ¿no? Pero realmente la palabra es que realmente nos saca de cualquier duda en ese momento, porque ellos sus excusas las ponen por donde quieran. Así es. Claro, Así es, los mismos son estos seminarios. Por ejemplo, el seminario número 1 con nuestro amado pastor Marvin, estuvieron ¿qué cosa? Hablando de doctrina, sí. ¿no? ¿Verdad? Sí. Temas
escatológicos, de Biblia, lo que le tocaba a nuestro amado pastor, ¿no? Ahora acá estamos, ¿qué cosa? Vamos a aplicar lo que ya sabemos, Amén. ¿no? Amén. Por eso son estos módulos, son este orden, es así. El orden es de esta manera. Por ejemplo, Jesucristo cuando vino, él preparó a sus discípulos, ¿no es verdad? Y luego los mandó a evangelizar. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿No es verdad? Entonces, Amén, así mismo, ya tenemos conocimiento, estamos ahora aplicando. Miren que lo que hemos aplicado es algo básico. El primer deber, concientización de la gran necesidad de que necesitamos predicar el evangelio con las estadísticas que les mostraba. ¿Se acuerdan? Los cuadros estadísticos. Así es, ¿no? pastor. Que son tremendos, ¿no es verdad? Son tremendos los gráficos, estos de aquí, ¿no? El 70 Entonces, y pico. miren, con esos números a cualquiera le mueve el piso, porque uno dice, ¿cómo puede ser posible que el evangelio de fuego, el evangelio de poder, el evangelio de salvación sea predicado a tan bajo número? Claro. Entonces, No. hay una gran necesidad de motivar al pueblo a que vayan y prediquen el evangelio, pues, porque eso es lo que el Señor nos mandó a hacer. No sé si alguien más me alzó la mano aparte del hermano Pedro. ¿Quién me alzó la mano? No pude revisar. No, no, tampoco estaba escuchándole a usted, yo no me fijé bien. Ya, entonces nadie más la listo. Entonces tenemos ya, Luis Eduardo Miranda. Sí, yo vi por ahí, por eso le estaba preguntando. Dice que Lisset Eduardo Miranda levantó la mano. Lisset dice que ha levantado la mano. Ya, Luis Eduardo, ya, después, a ver, ya. Dígame, mi hermano. Bueno. Amén, amén. Yo pienso que como predicadores que nosotros somos, una de las herramientas que he podido tener y que ha logrado mucho éxito, no solamente en mí, en mucha gente que conozco, es que antes el predicador evangelizar debe de presentarse en ayuno y debe de pedirle al Espíritu Santo que hable a través de él, porque el hombre no convence a nadie. El que convence al pecador es el Espíritu Santo a través de nosotros. Cuando nosotros tenemos una coinonía, entonces ¿quién lo habla por nosotros? Y es muy importante saber que hoy hay mucha gente que evangeliza, pero no le gusta orar, no le gusta ayunar y no le gusta congregarse, van de repente. Cuando nos congregamos constantemente, nos llenamos del poder de Dios. Cuando oramos antes de salir a evangelizar, vemos resultados extraordinarios. La presencia de Dios es la que habla a través de nosotros, porque antes de que nosotros salgamos a la guerra, nos paramos para ir al campo de batalla. Esa era mi postura. Bueno, mi siervo, realmente nosotros tenemos clara la situación que la oración es esencial en la vida de todo siervo, no solamente para evangelizar, para predicar, para hacer cualquier cosa de así sea, para ir a repartir una comida, hay que orar. Pedro Carriel y Luis alzaron la mano. Sí, Luis Eduardo fue el que ya habló ahorita, ¿no? Ya le tiene que bajar. Pedro Carriel, mi hermano Pedro, dígame. Ya. Mi amado pastor, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el hermano Luis Eduardo, entendiendo lo siguiente, que no hay que dejar de lado al Espíritu Santo. Nata, estuve hablando sobre ello, pero lo que yo quiero enfatizar aquí, tomando en cuenta lo que dijo mi hermano Luis, es la palabra revelada. Cuando uno predica palabra revelada, hay resultados asombrosos que nos quedamos asombrados de lo que vemos. Entonces, yo quiero hacer una invitación, más que todo, a buscar esa comunión íntima con el Espíritu Santo. Estamos en una clase que es de evangelismo, correcto. Es esencial la lectura de la Biblia, exacto, pero cuando nosotros leemos y nos revela el Espíritu Santo lo que estamos leyendo, hermano, yo creo que es el resultado más hermoso que podamos encontrar. Y hoy en día lo que el mundo necesita es hombres y mujeres llenos del poder de Dios, de la unción del Santo,
Entonces podemos estar hablando de las teorías que están hermosas, que yo estoy aprendiendo muchísimo de lo que usted nos está explicando, pero sí es necesario el Espíritu Santo llenando nuestras vidas. Amén. Nosotros estamos de acuerdo, como volvemos a enfatizar, que para todas las cosas siempre la oración y la comunión es esencial. Poníamos nosotros ejemplos escritos en la misma Biblia, donde inclusive de nuestro Señor Jesucristo, antes de elegir a los apóstoles, dice que oró por toda la noche, ¿no, verdad? Y de ahí, en la mañana, comenzó a elegir a los apóstoles. Hubo una preparación y luego enviarlos a ellos a evangelizar. También sabemos esto. Conocemos nosotros que ya en los apóstoles, en el libro de los Hechos, cuando ellos estaban haciendo la obra de evangelización a todo lugar donde iban, ellos oraban frecuentemente para tener ese respaldo del Espíritu Santo en esas predicaciones. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de una situación muy clara. La primera es que no toda la persona te va a aceptar la palabra que tú llevas. Cristo, nuestro Señor, predicó en esta tierra y dice que tenía mucha oposición, no le creían lo que predicaba. Y nosotros sabemos que nuestro Señor, como Él, nadie predicó, o sea, Él es el único lleno del poder de Dios, Dios mismo predicando. Entonces, va a haber personas en la vida del ser humano, tenemos que entender que en la vida del siervo va a haber personas que nos van a rechazar, por llenos que estemos, nos van a rechazar y hay que saber qué cosa, amarlos todavía, aún en el rechazo. Porque, ¿qué ocurre? Por ejemplo, yo he visto muchos casos que cuando tú llegas vas a evangelizar y están, por ejemplo, un aire libre, y hay hermanos que no te cogen, hay personas que no te cogen ni el tratado. Y esa persona a veces se siente tan mal porque no te cogen el tratado, que ya están así, cabizbajos, así, como que no quieren seguir. Entonces, eso no debería ser una causa de que tú te pongas triste. Debería ser una causa, un motivo de que tú te motives más a seguir con la obra de evangelización. No podemos que al primer golpe que te den o a la primera rechazo que te den, que a ti te muevan el piso. Por eso, no sé si me hago entender, ¿no? Porque siempre vamos a encontrar oposición. Siempre va a haber personas que no van a querer escuchar, va a haber personas que van a rechazar el evangelio, va a haber personas que no van a querer ni siquiera aceptar lo que tú estás diciendo, ni siquiera cogerte un tratado. No sé a cuántas personas le han rechazado un tratado. A mí, por ejemplo, sí, lo han hecho. Y realmente a uno como que le molesta a veces, ¿no? Porque uno simplemente lo hace por amor. ¿No? Hay que saber qué cosa también, ser maduros en esta área, de ser maduros en aprender a también tener rechazo. ¿Por qué? La misma palabra lo dice. En el mundo tendréis aflicciones. Las aflicciones no solamente se trata de sufrimiento económico, sufrimiento sentimental. Se trata de todo tipo de acción que hace que tu ser, tu semblante decaiga, ¿no? Entre ellos está el rechazo. Entre ellos está el rechazo que hay que saberlo manejar, hay que saber tomarlo como un motor para tu avanzar. Entonces, sigamos con lo que estamos viendo. Tenemos claro el punto de la oración, es muy clara esa situación. Es muy clara la cuestión que tenemos de que necesitamos la llenura de Dios. Es muy verdadero que para poder tener esa ímpetu y esas ganas y esa fuerza de ir a proclamar el evangelio, tenemos que estar llenos del Señor. De esa manera, llenos, nosotros también vamos a poder aceptar el rechazo de una mejor manera. No como lo hiciera cualquier persona normal. Porque a quién le gusta que le rechacen un regalo. Tú vas con un regalo a darle a un cumpleañero, a un familiar tuyo, y te diga, ese regalo que no me gusta como lo da. Está feo eso, está barato. ¿A quién le gustaría que le rechacen un regalo? Es lo mismo cuando tú das un tratado. Es lo mismo cuando tú das una charla. Es lo mismo cuando tú llegas a una casa y tú dices, bueno, vamos a hablar del Señor, y los primeros que se quieren ir son los muchachos. O la hermana está ahí, una persona te quiere escuchar, pero la otra no, se para y se va. Yo no tengo nada que escuchar. Entonces, todas estas cosas hay que saberlas manejar, hay que saberlas tratar, hay que saberlas confrontar en el amor de Cristo.
¿no? Entonces tenemos estas estadísticas que le estábamos viendo, pero quiero ver un poquito lo que son unos principios, ¿no? Faltan 10 minutos, vamos a ver hasta dónde avanzamos. El primer principio, dar la gloria a Dios. Háganlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Nosotros tenemos claro que al hacer cualquier cosa, sea siempre en ese enfoque, dándole la gloria a Él. Hablamos, dándole la gloria a Dios. Hay muchas personas que se olvidan de esto. Inclusive caen hasta en error un poco, porque inclusive cuando ya, por ejemplo, hay un aire libre y se convierte alguien le llega el mensaje y el Señor se mueve con poder, porque es Dios el que redarguye. Nosotros podemos sembrar, podemos regar, pero solo el Espíritu Santo da crecimiento. Entonces, cuando el Señor se glorifica y trae un alma aquí para que, por el mensaje que Dios te permite dar, entonces viene esa alma, le hace la oración de fe, gloria a Dios, se convierte, comienza a ir a la iglesia, entonces se olvidan de dar, olvidamos de dar la gloria al Señor, que fue Dios el que te permitió coger el tema, hablar su palabra y te permite pronunciarte en el tiempo y en el lugar adecuado para que esa alma venga a los pies de Él mismo. No sé si me entiendan. Cuando Dios tiene el control de todo, porque Él tiene el control de todo, y nosotros solamente somos sus instrumentos, somos simples siervos nada más, ¿no? Tenemos que entender que cuando Dios te motiva a ti a hacer un aire libre o a ir a algún lugar, es porque Él se va a glorificar en ese lugar. Porque Él va a hacer algo ahí en ese sitio. Y tú tienes que estar presto para servir, presto para coger y darle la gloria a Él. El que dice la Escritura, el humilde, Dios está cerquita de él, pero al soberbio Dios lo ve de lejos, ¿no? Entonces, todo para la gloria de Dios. Hay momentos que inclusive uno, por ejemplo, quiere hacer alguna comida para darle a las personas seculares de afuera, los mal llamados hacheritos, personas que viven en la calle. Y yo les decía esto, creo que en la primera charla, que no hay inclusive dinero a veces para poder unir así sea un arroz con recorte. Y usted sabe que se gasta, ¿no? Porque hay que cocinar, aparte hay que ponerlo en tarrinas, y comprar cucharas, hay que movilizarse hacia el lugar, hay que ver cómo transportar todas las tarrinas. O sea, es un trabajo arduo, casi no se hace, pues justamente por eso, porque conlleva mucho gasto, ¿no? Y cuando Dios toca a alguien y esa persona dona algo, ¿no es verdad? Resulta que luego cuando ya está todo formado, ya cuando tú encuentras, ya tienes todo listo, ya para salir a hacer la obra, y ahora tú preguntas, bueno, en ese día se ofrecieron 10 y resulta que vienen 3. En el rato dijeron 10 sí. No, anótame a mí, llámame a mí, yo voy, que sí, que toco el otro, y tú viste una predisposición. ¿Pero por qué? Porque a veces hasta saben, o sea, piensan de cómo van a reunir si no hay ni plata para comprar. Pero cuando ya existe la situación, ya está todo listo, ya para salir, ya esos 10 ya no son 10, sino que llegan solo 2 o 3. Entonces, ¿dónde quedó esa predisposición? Y cuando se logra llevar, así sea con esos 2 o 3, se llega al lugar, ¿no? Se reparte, se da el mensaje, da un poco así sea de agua. Lo importante es el acto de demostrar amor, es el acto de ir hacia el necesitado. Porque la misma palabra dice que nosotros tenemos que tener misericordia, ir a visitar al enfermo, ir a visitar al encarcelado, dar de comer al hambriento y dar de comer al sediento, y ayudarlo en lo que se pueda. Y en ese rato hay un movimiento fuerte, se sirve la comida, todo normal, rato terminan, salen y se contentan, pero nunca se le dio la gloria a Dios. Se habló sobre la salvación, se cometieron 2 o 3, pero
la gente en ese rato comienza a decir, solo los tres tenemos bendición porque los tres estuvimos presentes, ¿no? Y comenzamos a llevarnos la gloria ahí, cuando solo por el hecho de respirar, nosotros tenemos que dar gracias. Solo por el hecho de poder tener un tiempo para poder movernos hacia ese lugar, debemos dar gracias. Solo por el hecho de poder nosotros poder ir a ese sitio y que nuestra familia, nuestros hijos estén bien en la casa, debemos dar gloria a Dios. Porque estos tiempos que estamos nosotros, mi hermano, usted los puede ver muy palpablemente. Matan a pastores, no andan viendo siervos y siervas, igual los matan, les hacen de todo, daño colateral, muertes colaterales por todos lados. ¿A cuántos hermanos no han matado hoy en día? En Esmeralda contaba nuestro pastor que justamente la cosa ya está muy difícil, están matando a los pastores allá. Ha habido ya algunas muertes. Entonces, estamos viviendo tiempos duros que nosotros podemos por lo menos por el teléfono decir y mandar un mensaje, dar propagar por lo menos la palabra, algo, hacer algo. Así no podamos salir a entregar una comida. La situación es no quedarnos quietos tampoco. ¿Qué es el efecto de la llenura del Señor? Cuando nosotros nos llenamos de él, el efecto es que tú estás lleno y tú quieres explotar, pues no, quieres salir, quieres hacer algo. No importa lo que sea, la situación es hacerlo, ¿no? La situación es hacer algo, no quedarnos quietos, pues. No, porque a un gran número, como vimos en la estadística, dice que no es capaz ni siquiera de dar la buena nueva. Entonces, si venimos y decimos, bueno, yo no doy la buena nueva hasta que no me sienta lleno del Espíritu Santo, hermano, ¿cuándo se lo va a hacer? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Por eso el Señor mandaba a que se dé el mensaje, que se haga el mensaje de salvación a toda criatura, en todo lugar, ¿no? Hacerlo siempre diciendo, Señor, glorifícate, porque yo simplemente voy a hacer lo fácil, tú haces lo difícil. Yo pongo el tiempo que tú me das y tú te vas a glorificar, porque eres tú el que salva, Señor. Entregándole la gloria completita ahí, ¿no? No tenemos preguntas en ¿no? Sí creo que estamos claros. Vamos al segundo principio. Integridad. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón. Qué importante es la integridad hoy en día. Qué importante es que la gente te vea como un hombre íntegro. Nosotros lo vemos como santidad, ¿no? Íntegro, santo, o sea, persona intachable, persona que tiene un buen testimonio, persona que mantiene su comunión con Dios, su relación con Él. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, nosotros nos preocupamos por mantenernos en santidad. Y cuando tú te permaneces en santidad, tú eres íntegro, porque no te va a dar por hacer nada más. Te va a dar por agradarle a Dios. Te va a dar por pensar, ¿qué estoy haciendo mal? A ver, ¿qué estoy fallando? ¿Qué puedo mejorar en mi vida? Y cuando tú eres íntegro, la gente lo ve. La gente ve tu integridad. La gente ve que tú te guardas para Dios. Y, como decía, esto es también una manera de predicación. Porque de esta forma no hay para que otra persona pregunte
qué pasó con tu vida, qué pasó si tú no eras así. Y miren que ahí no necesitamos tener conocimientos bíblicos, porque la persona que te ve en integridad, te ve en santidad, te ve que tú estás yendo a la iglesia, buscando de Dios, ya no eres el mismo de antes. La persona que te va a preguntar no te va a preguntar, oye, hermanito, ¿y qué versículo leíste? Díctame la Biblia. Va a preguntar diciéndote, ¿qué pasó contigo? ¿Cuál fue el cambio? Entonces uno no le recita la Biblia ahí, pues. Uno dice, ¿sabes qué? Acepta a Cristo en mi corazón. Cristo es verdad, es real. Yo lo siento aquí, yo siento que Él está aquí conmigo, yo siento paz. Entonces esa persona se sorprende, pues, porque tú estás dando testimonio de que Cristo vive. Y dime, qué conocimiento de la palabra se tiene en ese momento? En dar un testimonio de quién cambió tu vida, quién salvó tu vida. O sea, no es completamente correcto decir que sin conocimiento no puedo dar un testimonio de Dios. Cuando nosotros testificamos quién nos salvó, estamos dando, ¿qué estamos dando? Estamos evangelizando a esa persona. Porque el Señor dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? La buena nueva, que Cristo salva. Y eso es lo que tú estás diciendo. Que Cristo salva. Que Cristo sana, que Cristo liberta, que Él es tu salvador, Él es tu sanador, Él es tu Dios. Eso es lo que estás diciendo. ¿Y qué estás haciendo? Dando la buena nueva. Y dando la buena nueva, ¿qué estás haciendo? Evangelizando. ¿No? Vamos al tercer punto para terminar. Respeto. Nos vamos a tener que quedar hasta aquí. Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. Importante es este principio. El respeto. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando hay un católico? Tú le hablas a un católico. Voy a hacer ejemplos claros para que se pueda entender. La persona, nosotros conocemos que está engañada, ¿no es verdad? Sabemos de idolatría, eso es muy claro para nosotros. Pero sin embargo, esa persona no quiere escuchar esto. ¿Y cuál es la parte cuando tú vienes y le lanzas, idólatra, baja al infierno y todo lo demás? Esa persona, en vez de querer oír por qué tú dices eso, va a decir, está loco, y sale corriendo. Entonces, es preferible tener un respeto hacia la persona, porque él puede amar a Dios a su manera, como él piensa que lo está haciendo correctamente. O sea, hay católicos que aman a Dios, en su ignorancia lo hacen, sino que es cosa que están engañados. Eso es todo. ¿Cuál es nuestro punto? Sacarlos del engaño. ¿De qué manera? Conforme lo que Cristo nos dijo. Ámense los unos a los otros. Inclusive, fue más allá y dijo, amen a sus enemigos. Porque muchos ven a los católicos como enemigos. Cuando el Señor dice, muéstrales mi amor, ámalos también. Miren que también dice, al anciano, háblale como tu padre. O sea, no te dice que le faltas el respeto. Te dice que le hables como que si fuera tu papá que le vas a hablar. ¿Y será que a tu papá le faltas el respeto? A las ancianas, háblale como que fueran tu madre. ¿Qué es lo que el Señor nos manda? A presentar la salvación en las buenas nuevas. Cristo murió por amor a nosotros. Es eso lo que tenemos que reflejar. El amor de Cristo en nosotros para los demás. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar hasta aquí.
Le voy a pedir a mi hermano, ¿está mi hermano Pedro Carril ahí? Sí, mi hermano, lo escucho, sí, estoy aquí. Por favor, ore para terminar, ¿sí? Bendito sea el Señor. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, por este momento, Señor, en que a usted le ha placido, mi Dios, bendito sea su nombre, que compartamos conocimiento que usted ha puesto en la persona y en la vida de nuestro amado pastor, que quien muy dedicado a su palabra, Señor, nos ha traído enseñanzas que cada día nos edifican más, mi Señor. Estamos muy contentos, muy agradecidos, Señor, porque son cosas que quizás no las hemos entendido, pero a través de lo que su palabra está siendo expuesta por a través de nuestro profesor, nuestro pastor, vamos cada día más, Señor, acercándonos, Señor, a su verdad, Padre mío. Bendiga, mi Dios, la vida de nuestro pastor, Ale. Bendito sea su nombre. Llénelo de conocimiento, Señor, para que Él dé de todo lo que usted ponga en su corazón, en su mente, para que todos aquellos nosotros que estamos ansiosos de conocer su verdad, Señor, se retenga en nuestras mentes, Señor, para poderla poner por obra en el campo, en la brecha, Padre mío. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Señor, por el día de mañana y por todos los días, Padre mío, que tengamos que presentarnos ante usted y darle gracias por todo, Señor. Gracias te doy, Padre, gracias te doy, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi pastor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Espero verlos este sábado. Que Dios me los bendiga ricamente. Pasen bien. Aleluya. Aleluya, mi pastor. Que Dios le bendiga. Amén. 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 Hasta luego. Pasen bien. Mi amado